¿Cómo están ustedes? Un abrazo fraterno, un abrazo virtual para toda esa iglesia que está en diversos lugares, diversas ciudades del Perú y también en el mundo. Aquí transmitiendo desde Medellín, trabajando ahora en la Universidad Adventista de Colombia. Una experiencia muy linda, un clima muy agradable y siempre pensando en nuestros hermanos que están alrededor del mundo y agradecidos porque los medios de comunicación nos pueden acercar. ¿Y cómo están ustedes en casa? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo están como familia? Algunos padres me han dicho, pastor, ya no sé qué hacer con mis hijos. Bueno, es la hora de reeducarlos. Hemos perdido tal vez tiempo. Alguna caricatura estaba recorriendo por allí que decía, una mujer orando decía, Señor, tú sabes cuánto te pedí tener a mi esposo cerca y que se quedara en casa. Ahora te pido que te lo lleves, por favor. Así no sé cuál es la situación en cada casa. Lo cierto es que esto ha cambiado nuestra vida. Y no será solo por un tiempo. Realmente ha cambiado la dirección del mundo. Así no será lo mismo. El mundo nunca será el mismo luego de esta epidemia o pandemia que está asolando en todo lugar. Sin embargo, Dios está también en todo lugar. A veces tratamos de echar la culpa de dónde viene esto, quién fue el causante, si son los chinos, si son los europeos, de dónde vino. Ha habido casos difíciles que se pueden determinar desde dónde se transmitió este mal. En una ciudad donde no había ningún infectado por el coronavirus, estaban todos protegidos y alguien se filtró para acompañar un sepelio. Y vino desde otra ciudad, allí se juntaron en el campo, se abrazaron y allí comenzó ese brote terrible de que alguien trajo ese virus. Sin embargo, este problema no es de hoy, este problema ha acompañado la historia. Ha habido muchas epidemias a través del tiempo, ha habido muchas cuarentenas también. Y aún en la Biblia se han encontrado algunas cuarentenas, pero la realidad, un virus más peligroso, más fatal, comenzó hace más de 4.000 años, cuando allá en el Edén, un día el enemigo ofreció una fruta contaminada a Eva. Y a partir de allí, ese virus del pecado, insidioso, mortal, se ha transmitido de padres a hijos a través de todas las generaciones. Y como consecuencia del pecado, el mal está sobre la tierra. Sin embargo, gracias a Dios, hay solución para el mal del pecado, para ese virus terrible. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿No crees que es una buena noticia? Claro que sí. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, hablando un poco de David, y vamos a hacer un paralelismo con Cristo. David y Cristo. En muchos de los salmos, uno se refiere a David, pero también hay una referencia mayor al Mesías. Muchos de los salmos tienen ese doble matiz, ese paralelismo. David y el Mesías. Y hoy vamos a encontrar ese paralelismo al relatar un mensaje. El pasaje está en el libro de Salmos, en el capítulo 57, en el versículo 1 en adelante. Antes de leer el pasaje, vamos a pedir que Dios esté con nosotros. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de tener un mensaje de esperanza a través de este libro que acompañó a los cristianos a través de sus peores luchas. Y hoy lo abrimos otra vez para encontrar un mensaje de parte tuya. Te pedimos que anules al instrumento y que el Señor
el Espíritu Santo pueda trabajar en cada corazón. Si alguien necesitaba este mensaje, pueda recibirlo y pueda ser de gran ayuda para él. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 57, versículo 1, en la versión revisada de Reina Valera. Ten misericordia de mí, Dios mío. Ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza, y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Ten misericordia de mí, Dios mío. Ten misericordia de mí. En otra versión dice, en ti se refugia mi alma. Ten misericordia de mí, en ti se refugia mi alma. En los momentos más difíciles de la trayectoria de las personas, encuentran refugio en Cristo o bajo la sombra de sus alas. Este capítulo 57 fue escrito cuando David estaba huyendo de delante de Saúl. Esa huida, esa persecución fue una persecución terrible. Muchas veces estuvo a punto de sucumbir. Por eso él dice, yo he puesto mi confianza en ti. Me refugio en ti. Y bajo la sombra de tus alas, ahora sí hay una expresión directa, me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. La palabra peligro, en otras versiones, se traduce como calamidad. Hasta que haya pasado la calamidad. ¿Y qué es una calamidad? Una calamidad es una catástrofe, es una hecatombe, es azote. Los diccionarios también indican que es una desgracia, un desastre, un cataclismo, una calamidad. Y David había pasado muchas calamidades. Y la peor de todas era la persecución que tenía de su archienemigo Saúl. Muchas veces estuvo a punto de ser capturado. Las voces de sus enemigos las escuchaba cerca. La intervención de Dios había sido magnífica, pero él había pasado muchas pruebas. Se había librado de la muerte de una lanza que le iba directo al corazón. Había perdido a su esposa. Saúl había casado a su esposa, que era su hija, con otro hombre. Qué dolor en su corazón, qué catástrofe personal. Una de las catástrofes que yo recuerdo y que sin duda dolían en su corazón, hacía doler su corazón, fue aquella cuando él se fue a refugiar en el tabernáculo. Allí estaba el sumo sacerdote. Cuando lo vio y lo reconoció, dijo, bienvenido. ¿Y por qué estás así? No, vengo de incógnito. Dame una espada y dame algo que comer. Y el sacerdote le entregó hasta los panes sagrados de los cuales él comió. Y cuando él salió, alguien había visto ese encuentro y llevó esa noticia a Saúl. Saúl trajo al sacerdote, al sumo sacerdote y a todos los levitas que trabajaban en el templo y los sacrificó. Eso perforó, trabajó en su mente, fue un peso terrible. Por eso que ustedes van a encontrar los salmos de David tan cargados de lamentos, tan cargados de dolor, de reclamos. Tal vez tú también estás pasando esos reclamos. Y hoy el mundo está en este mismo momento. Hoy estamos pasando una calamidad. Y tal vez, si fueras escritor, estarías escribiendo salmos dolorosos como los que escribió David. Estamos viviendo tal vez uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. Ha habido muchas calamidades, muchas plagas. Sin embargo, tal vez ninguna haya sido tan universal como esta. Nadie puede ayudar a otro. Ningún país está en condición de ayudar a otro. Se nos mueren nuestros vecinos, no podemos ayudar porque nosotros mismos necesitamos ayuda. Y nosotros a veces en casa necesitamos un pan. Aquí en Colombia
Hay unas banderas rojas que están colocadas en las ventanas o en los balcones de la gente que no tiene que comer. Donde hay una bandera roja, ahí hay hambre, ya no hay nada que comer. Y la gente de buen corazón, las instituciones, van con sus pequeños con esas pequeñas bolsas de alimentos para entregar a esa gente. Estamos viviendo una calamidad. Sin embargo, David encontró la manera de sentirse firme en esos momentos. Y allí están, bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Voy a entrar debajo de tu protección. El refugio es algo temporal, no es para siempre. El refugio es cuando hay una catástrofe, cuando está sucediendo una desgracia, cuando hay un tornado, cuando hay un huracán, cuando hay un maremoto, cuando hay un terremoto. Allí uno utiliza el refugio, zonas de refugio. No es para siempre. Por eso él decía, hasta que haya pasado el peligro y la calamidad. El refugio no es para siempre, pero es importante tener un refugio, saber dónde ir cuando pasan los dolores. ¿A quién vas? ¿Dónde buscas auxilio cuando estás sufriendo un problema? Esta es una gran pregunta. Yo estuve en Lima, ahí en las oficinas centrales de la administración de la universidad. Era más o menos el 2010 o 9, cuando sucedió un terremoto que sacudió también hasta la ciudad de Pisco. Y comenzó el terremoto, un temblor primero, se escucha un sonido. Aquí nuestros amigos en Colombia o en Brasil no saben lo que significa un terremoto. Los peruanos, los chilenos y de otros países saben lo que es eso. Y comenzó, y el sonido que viene desde el centro de la tierra comenzó a hacernos temblar los pies. Yo estaba en mi oficina con muchas personas y nuestra secretaria, mi secretaria que estaba a mi lado, le dije, no te muevas, este lugar, si se cae este lugar es el fin del mundo, así que el mejor lugar, el mejor refugio es aquí. Y comenzó el sacudón y la espalda se nos movía y hasta me dolía la espalda y no se acababa. Y de pronto iban desapareciendo y saliendo de mi oficina todos, y mi fiel secretaria, que no voy a decir su nombre, salió también y me abandonó. Cuando terminó todo estaba en calma. Salí, bajé las escaleras ahora sin problemas y encontré grupos de alumnos reunidos en los círculos separados como refugio, de rodillas, orando por aquí, otro grupo por allá. Oye, allá la vi a la secretaria que estaba corriendo para su casa ahora, y otras personas. Ahí entendí la importancia de tener un lugar seguro, donde viene una prueba y la puedes pasar. Y el salmista te dice, el lugar es bajo las alas del Omnipotente. Allí hay un lugar seguro. Muchas veces nosotros vamos a pasar problemas. Nadie es inmune a los problemas. Yo amo mucho al Señor. Siempre he predicado su palabra. Soy pecador, pero creo en la sangre de Cristo. Amo al Señor. He entregado mi vida al ministerio. Sin embargo, un día sentí un dolor de cabeza. Era ministerial de la APC Norte y habíamos organizado un viaje para Trujillo, una asamblea ministerial, y todo estaba listo. Subimos al carro. Cuando me senté en el bus para el viaje en la noche, junto con todos los colegas y sus familias, comencé a sentir ese dolor de cabeza. Pedí una pastilla, alguien me dio, bajó un poquito y volvió. Qué noche más larga, qué noche más eterna. Allá cuando ya amanecimos, bajaron todos estaban felices, emocionados, pero el dolor de cabeza se hacía más intenso. Le dije a mi esposa, no puedo, atiende tú, ayúdame a organizar la gente. El presidente, el pastor Morán, estaba muy atento, y otros colegas. Y yo comencé a recorrer
los centros de salud, los hospitales, buscando un doctor que me ayudara, a uno u otro, hasta que alguien me dijo, señor, esto me parece grave, no es tifoidea, no es nada, esto es algo grave, váyase a Lima y hágase una tomografía. Bueno, ya en horas de la tarde le comuniqué a mi esposa y salí al aeropuerto, no había avión, había una avioneta pequeña que tenía un espacio. En esa avioneta subí, llegamos al aeropuerto de Lima y de allí en un taxi directo a la clínica Good Hope. Entonces me recibieron los colegas, los médicos también, y inmediatamente hicieron la tomografía y ya para la mañana siguiente el diagnóstico estaba claro. Pastor, usted tiene un pequeño tumor en la parte frontal del cerebro, necesita una cirugía. Ahí comenzó nuestra tormenta, allí comenzó nuestro dolor, nuestra preocupación. ¿A dónde recurrir? Todos, en algún momento de nuestra vida, pasaremos duras pruebas. Nadie está vacunado frente a los problemas y dolores. La diferencia es qué hacer, dónde ir, a quién recurrir. Y el salmista nos enseña que es bajo la sombra, bajo las alas del Omnipotente. Quisiera pasar ahora con ustedes al capítulo 14 de Mateo. Allí encontramos una historia de Cristo predicando, sanando en su trabajo y tarea maravillosa. Y entonces el versículo 13, San Mateo capítulo 14, versículo 13, dice allí, cuando Jesús se enteró, se fue de allí solo en una barca a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. La primera parte dice, cuando Jesús se enteró. ¿Se enteró de qué? Los versículos anteriores nos aclaran. Había un asunto con su amigo, la persona a quien él admiraba mucho, Juan el Bautista, que estaba en la cárcel. Y Herodes lo había prendido y lo degolló. Esa noticia llegó hasta oídos de Cristo. Alguien se la trajo, alguien apareció, siempre hay comisionados, siempre hay gente que se interesa en dar esas noticias. Y le dijeron, tu amigo ha sido decapitado. ¿Qué hizo Cristo? En esos momentos se fue de allí solo en una barca a un lugar apartado. Cristo también sintió el dolor de la pérdida, ese dolor interno del alma. Jesús y Juan habían tenido una amistad estrecha. Esa amistad comenzó exageradamente desde el vientre de sus propias madres. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, ella ya estaba embarazada de 6 meses. Cuando entró Jesús y María en el vientre de María, y Elizabeth escuchó la voz de su prima, dice que el bebé saltó en su vientre. Pareciera que allí comenzó ese vínculo, hablando tal vez un poco exageradamente, pero ese vínculo se mantuvo a través de toda la historia. Juan en el desierto, predicando valientemente, un hombre firme, íntegro. Él era el Elías que venía a preparar el camino para el Mesías. Y Cristo lo sabía. Allí en el desierto se encontraron cuando Cristo fue a Juan y le dice, bautízame. Y él le dice, no soy digno ni desatar las hileras de tus pies, de tus sandalias, de tus pies. Ese respeto profundo del uno para con el otro. El saber que él era el profeta que había venido a preparar el camino. Eso hacía sentir a Cristo el cariño y el respeto de un hombre de Dios. Algunas veces esa amistad aparecía y Juan el Bautista
cumplió a cabalidad su misión allá cerca del Jordán. Sin embargo, Herodes lo capturó y ahí preso lo tenía, y Cristo, sin duda, preocupado por él, lo podría haber liberado, claro que sí. Sin embargo, atento a las noticias de su gran amigo. Un día Juan, allí en la prisión, comenzó a tener dudas de si Jesús era realmente el Mesías. Y les dijo a sus discípulos, o junto con sus discípulos preocupados, vayan a ver, pregúntele, si es él o esperamos a otro. Y en ese instante los discípulos fueron a visitar a Jesús. Allí separados los dos, Cristo sabía para qué venían. Señor, ¿eres tú o esperamos a otro? Cristo no dijo nada. Ese día fue el día más atareado de Cristo. Comenzó a sanar, comenzó a salvar, comenzó a tocar a los leprosos. Los cojos caminaban, los ciegos se alegraban de ver nuevamente, la boca de los mudos se abría en alabanzas. Y los discípulos de Juan mirando, iban acompañando. Y su admiración y su respeto y la confirmación de que era el Mesías entró a su corazón y fueron corriendo. Y Cristo le dice, vayan y cuéntenle lo que han visto. Eso era suficiente. Cuando Juan escuchó esas noticias, qué paz en su corazón. Había cumplido su misión. Ese respeto entre ambos era grande. Yo creo que ningún hombre en los días que vivió en la tierra, ni sus discípulos, fue tan respetado para Cristo como Juan. Y ahora venía esa triste noticia. Elena de White, en algunos momentos, ella describe, y ustedes tendrían que revisar, uno de los más grandes espacios que ella dedica es a la vida de Juan el Bautista, un hombre de Dios. Y Elena de White dice que al no poder hacer caer a Cristo, él intentó hacerle el mayor daño y causarle dolor al Hijo de Dios, quitando la vida a su amigo Juan. Jesús sintió un inmenso dolor. Él podría haber ido en su socorro a darle consuelo y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él estaba pensando en el dolor de tantas personas que están en las prisiones y tal vez morirán. Y morirán aferradas a su esperanza. Por eso, cuando Cristo estaba predicando a esa multitud, dejó de hacerlo. Salió, se refugió, se apartó. La Biblia dice, cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado, a un lugar solitario, solo. ¿Por qué se fue solo? Dejó a sus discípulos, dejó su misión un momento y se fue solo. Entró en un refugio personal. Y muchas veces nosotros pasamos problemas y vivimos sin arreglar nuestra vida. Algunos colegas que pasan serios problemas en su vida siguen predicando, siguen enseñando sin haber arreglado su vida. ¿Cómo puede una persona que está enferma sanar a otros? Es como si alguien que está con el coronavirus y quisiera servir, pero está enfermo, en vez de ayudar, estaría llevando para otros el dolor de la enfermedad. Y a veces nosotros estamos así, tentando ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, queriendo educarlos, pero somos nosotros mismos los que alguna vez, teniendo la oportunidad de haber arreglado nuestros problemas, no lo hemos hecho. Y estamos contagiando de dolor a los demás. Por eso Cristo paró
y dio un alto en su vida. Dejó un momento su ministerio bendito, y se refugió solo. La Biblia dice que fue solo en una barca. Y allí en la mitad del mar de Galilea, cuando lejos de los ojos de los demás, allí él se encontró en el refugio de su Padre. Su humanidad se sintió convulsionada. Cristo, hombre y Dios, vino a enfrentar los problemas del mundo como hombre. Y allí él demostró que era humano. Por eso, Cristo, humano, un día lloró frente a la tumba de Lázaro. Por eso que Cristo, cuando enfrentó la cruz, sudó sangre. Por eso que cuando le pidieron beber el vinagre, dijo: pase de mí esta copa. Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. La parte humana de Cristo luchando, aferrándose del Padre en el refugio de Dios, y venció como humano. Y porque venció como humano, nos dice a nosotros hoy: ustedes también son vencedores. Esto va a pasar, vamos a salir adelante, porque juntos lo haremos. Yo he vencido al mundo. Esa parte humana tan importante para entender que si Cristo venció, nosotros también, al refugiarnos en la gracia de Cristo, podemos también vencer nuestras propias batallas y nuestras luchas. Pero tienes que tener un momento de encuentro con tu Dios. Tienes que refugiarte bajo sus alas para poder sanar tus heridas, para poder arreglar tu corazón, para encontrar el perdón de tus pecados, para cambiar tu conducta. Entonces será una bendición para los demás. Cristo en medio del barco. Nadie lo vio, nadie escuchó lo que él dijo. Tal vez te puedes imaginar él gimiendo de dolor, de tristeza, por cómo es el mundo, cómo es el pecado. Me hubiese gustado ir a ayudarlo, pero iba a romper el plan de Dios para que el mundo conozca lo terrible del pecado y la necesidad de la vida eterna y de un Salvador. La historia no termina allí. El mismo versículo, el versículo 13, después de este evento, después que Cristo se fue a un lugar solo y apartado, allí termina la historia. Allí hay un punto. Cristo entra, arregla su vida y luego sale por el otro lado de la orilla. La gente lo vio entrar, acompañó caminando por las laderas. Todos venían con sus necesidades, todos venían con sus enfermos, con sus dolencias. A veces el pueblo no tiene misericordia de un pastor o de un líder que está pasando problemas. Piensan que tiene que estar bien siempre, pero no siempre es así. Somos humanos, no estamos exentos de dolor y tenemos que aprender a refugiarnos y encontrar sanidad primero nosotros. Y los discípulos y la gente ya estaba al otro lado esperando con sus enfermos y Cristo llegando. Pero Cristo ya había arreglado su vida, ya había estado bajo las alas del Omnipotente, ya estaba en paz, ahora estaba repuesto, ahora estaba listo para enfrentar a la multitud. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Y cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, que tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Compasión, esplagnisomai, ese verbo que dice que es un dolor de estómago interno que te remueve las entrañas. Y ahora estaba dispuesto no a tener compasión de sí mismo, sino tener compasión de los demás, porque él había curado sus heridas, él estaba ahora repuesto, ahora estaba entero. Y entonces, uno de los versículos más sorprendentes, o una de las partes de la Biblia más sorprendentes y única, dice que
sanó a todos los que estaban enfermos. No solo a uno, a todos. Cristo salió del barco entero y comenzó ahora a seguir su misión y sanó a todos los que estaban enfermos. Ahora estaban allí los leprosos, ahí estaban los ciegos y todos, y él tocaba y se sanaban, tocaba y se sanaban. Era un milagro general. Su voz, dice Elena de White, su voz recorría entre la gente y su voz sanaba, porque ahora él estaba entero, estaba fuerte en su Padre, en el refugio de los refugios, bajo las alas del Omnipotente. Y ese día curó y sanó desde la mañana hasta la noche, haciendo milagros. Tal vez tú tienes una misión que cumplir, pero estás herido y quieres avanzar, pero te caes. Es hora para que entres a un refugio. Aléjate de todos. Arregla con Dios, pero no te alejes de Cristo, el único que te puede dar fuerza para enfrentar los problemas de la vida. Y Cristo cumplió su misión maravillosamente, desde la mañana hasta la tarde. Y ya siendo tarde, justamente los versículos 15 nos aclaran, el versículo 15, ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde, despide a esta gente, ¿qué van a comer? Mándalos, que se vayan. Jesús pensó, no pueden pasar hambre. Solamente pasan hambre los que no han curado sus heridas. La gente puede pasar hambre, no conmigo, que ahora estoy entero para atender a todos. Solo pasan hambre aquellos que se juntan a los que no han arreglado sus heridas. No pasarán hambre aquellos que están plenos de la virtud del Altísimo. Y en ese momento yo pregunto, ¿quién trajo algo de comer? Y ahí un niño había traído 5 panes y 2 peces. A partir de allí comenzó un milagro maravilloso de multiplicación. No fue el niño quien hizo el milagro, fue Cristo, fortalecido, entero, cumpliendo su misión, dando alimentos a tantas personas que el alimento sobró. Ahora Cristo estaba entero, sus discípulos cansados, él seguía fuerte, firme, porque había estado bajo la sombra del Omnipotente, porque había entrado al refugio de Dios, su Padre. Entonces todos comieron, todos estaban sanos, todos estaban bien. Oh, el Señor quiere también curar tus heridas. Tú tienes una misión que cumplir, un ministerio, una función, un cargo dentro de la iglesia, dentro de tu familia, y quisieras hacerlo bien. Algunos dicen, cuando todo vuelva normal, a la normalidad, vamos a volver otra vez a cumplir nuestra misión. No volvamos a la normalidad. Vamos a hacer algo extraordinario ahora, porque estos días, en esta cuarentena, hemos aprendido a ir al refugio de Dios y allí no saldremos igual. No puede salir igual que cuando entraste. Esta es tu oportunidad para buscar a Dios. No gastes tu tiempo de un modo insulso. Encuentra a Dios, acércate a Él, vive una vida diferente. Ama a tus hijos, ama a tu esposo, a tu esposa. Haz planes para que tu vida sea totalmente diferente en el nombre de Jesús. Yo quiero hablarle ahora a cada uno de aquellos que necesita de todo corazón ese milagro. Yo quiero decirles que es tiempo de sanar tu corazón.
Es tiempo de sanar y sacar de tu corazón la envidia, el enojo, el resentimiento, que es lo que más daño hace. Hay padres que ya no hablan con sus hijos. Hay hermanos que no hablan entre ellos. Hay amigos que han dejado de serlo. Es hora de sanar las heridas. Solo tengo una pregunta para ti. Te pregunto si necesitas tú resolver los problemas de tu corazón. Si la crisis dentro de tu corazón te tiene atormentado. Si esa crisis te ha impedido continuar y vivir una vida abundante. Si esta crisis que lleva tu alma te ha paralizado. Para ti hoy es el mensaje. Porque bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Señor, bajo los pies de la cruz, encontrarás la fuerza para cambiar tu vida y renovar tu ministerio para la gloria de Dios. Este mensaje es para ti. Hoy, una colega me informó que 2 médicos, cumpliendo su misión, fallecieron. Este mensaje no es para ellos. Ellos ya descansan en el Señor. Este mensaje es para ti que estás vivo. Pero tal vez pareces vivo y has estado solo sobreviviendo y cumpliendo un ministerio a medias. Este mensaje es para que resucites, pero en el refugio de Dios. Yo no sé dónde estás, no sé quién eres, quién necesita este mensaje. Pero si tú lo necesitas, allí donde estás, ponte de pie. Cae de rodillas. Ve al refugio de Dios. Entra bajo la sombra del Omnipotente, bajo la gracia magnífica de Cristo Jesús, quien murió por ti. Libérate de todo peso que no te deja ser un hijo de Dios triunfante. Y voy a orar por ti. Querido Padre que estás en los cielos, aquí nosotros encontramos un mensaje oportuno. David y Jesús. David, con tantos problemas, encontró refugio bajo la sombra del Omnipotente. Y Cristo también nos enseña que cuando estamos sufriendo, podemos encontrar la fuerza en la soledad y en la relación contigo. Señor, hoy queremos volver a cantar, queremos volver a alabar tu nombre, pero queremos salir de esta crisis más fuertes que nunca. No queremos volver a la normalidad, queremos ser extraordinarios, queremos hacer cosas grandes por ti, por la familia y por la iglesia. Bendice a los jóvenes que están escuchando este mensaje, que tal vez han estado viviendo a medias. Un pie contigo, un pie con el mundo. Que ellos decidan entregar su vida para refugiarse en el Dios maravilloso y hacer cosas maravillosas por ti. Bendice tu iglesia en estos momentos de crisis para que cuando acabe salgamos más fortalecidos, probados y listos para emprender grandes victorias. En el nombre de Jesús. Amén.